Hasta responda, doctor. Hoja 1319, el cual pasa por el tratado de los incidentes planteados. No. Sí, puede ser. 1319. Desde que seguidamente este juzgado. Que seguidamente este juzgado pasó a correr tras el lado de los incidentes planteados. Incidente de exclusión probatoria del testigo propuesto del señor Enrique González Quintana e incidente de prisión preventiva por la querella adhesiva del abogado Rolando Agustín Alum Rojas en representación del querellante particular Alfredo Cáceres González, al fiscal interviniente corriéndole traslado de las incidencias planteadas por la querella adhesiva y las defensas en ese orden manifestado. Cuanto sigue contesta que, señor juez e integrantes de esta audiencia, pasa a hacer la exposición a los planteamientos de las partes. Incidente de prisión. La Fiscalía escuchó atentamente el planteamiento de prisión formulado por la querella en forma oral y la explicación de la acusación y efectuado por las víctimas Alfredo Cáceres y Jorge López. Tras explicar el contenido de su acusación, la querella formuló un incidente de prisión, siendo los ejes primordiales el caudal financiero del señor Bower, uno de los coacusados, y las posibilidades de que con ellos sustraerse del procedimiento penal, la expectativa de pena, dada la naturaleza del hecho de esta causa y por supuesto la situación de dilación que ha sido constante, al menos hasta la semana pasada de la tramitación de esta causa. En este orden, la Fiscalía también escuchó las alegaciones de la defensa del señor Walter Bower, en el que pudo apreciar el desglose de los distintos fundamentos jurídicos y fácticos que a criterio de la defensa diluyen los presupuestos de la prisión preventiva y su aplicación. En tal sentido, y en coherencia de posiciones jurídicas con este juzgado con anterioridad, esta Fiscalía considera los fundamentos jurídicos establecidos por la defensa se adecuan a otro contexto procesal, siendo que en este caso el tenor de la prisión preventiva de la medida cautelar resultara primordial para el Ministerio Público ante la eventualidad del sometimiento de los acusados a la jurisdicción del juez. En efecto, la línea de fundamentación de la defensa se basó en el entorpecimiento de la investigación y de los demás actos, incluso procesal, que como sujeto procesal le corresponde al Ministerio Público, pero ha obviado la circunstancia de la falta de sometimiento que ha sido una constante en los últimos 10 años, a partir del acuerdo y sentencia número 195 del 5 de mayo del 2008, en donde el Ministerio Público, el juzgado y también la parte querellante hemos sido partícipes del planteamiento que fueron declarados inadmisibles, recusaciones a magistrados o inhibiciones a magistrados, impugnaciones a los integrantes de salas, que demandan un enfoque diferente en cuanto a la presencia del imputado, ya que si bien es cierto que tanto el señor Bower y los acusados han venido asistiendo a todas las convocatorias efectuadas en estos 9 años de audiencia, el comportamiento procesal seguido por ellos, por lo menos hasta esta fecha en que esta audiencia preliminar pudo ser abierta por el juzgado penal. Ignoramos si la iniciativa fue efectuada a instancias del ejercicio de las prerrogativas disciplinarias del juzgado penal o bien a instancias de los planteamientos ante el Ministerio Público, como la parte querellante en un intento por dar cumplimiento a la actividad del juzgado, y que finalmente se estudie la admisibilidad o no de la acusación de ese Ministerio Público y también de la querella.
En tal sentido, sí conviene reconocer que el Ministerio Público hace 16 años se allanó en oportunidad de la audiencia preliminar de fecha 14 de julio del 2002, en el cual esta representación, me refiero a mi parte, a mi persona, desistió de la medida de prohibición de salida del país o la restricción fundamente en esa oportunidad para evitar una dispersión en los trámites de la sustanciación del pedido ante otro juzgado. Pues bien, tuvo que pasar 16 años y ante el endurecimiento de la posición del Ministerio Público, tuvo que pasar para que podamos hoy en día estudiando esta acusación. En cuanto a los presupuestos para la prisión, la defensa desgranó una serie de argumentos en torno a la admisibilidad del caudal probatorio, para que pueda ser subsumible de fundar la acusación por un lado y por el otro la fundabilidad de la existencia del hecho punible grave, lo cual pasó a explicar a fin de evitar redundancia en cuanto a los incidentes. En torno a lo que la querella indicó, la Fiscalía se allana la petición, ello en base a la acusación de la querella, en base al artículo 69 del Código Procesal Penal. En su última parte dice: la participación de la víctima como querellante no altera las facultades concedidas por la ley al Ministerio Público y tribunales, así como el artículo 9, igualdad de oportunidad procesales, artículo 242, 243 del Código Procesal Penal, incidente de exclusión probatoria del testigo González Quintana, pasa a contestar que esta Fiscalía disiente y persevera en su convocatoria o en su inclusión del testigo a fin de que sea examinado en el eventual que el juzgado eleve a juicio. Por su parte, pasa a contestar el incidente de nulidad de audiencia preliminar e incidente de inclusión probatoria, planteado por la abogada María Isabel Candia, en representación del acusado Merardo Palacios Melgarejo, señalando cuanto sigue. En primer lugar, solicito rechazo de los incidentes promovidos en virtud de que la presente audiencia preliminar tiene fundamentos de la regularidad de promoción, que lo que la excepción de incondicionalidad planteada por Bower no tiene la virtud de detener o suspender la tramitación del proceso, sino hasta la sentencia judicial, como bien o expreso el juzgado penal en la oportunidad de la apertura de la presente audiencia preliminar, y que el juzgado no ha menoscabado de manera concreta o abstracta alguna garantía constitucional, por lo que el inicio o promoción de estas audiencias es concretamente válida. Como puede apreciarse entonces, la calificación, el cual se extiende también tanto el señor Merardo Palacios y el señor Osvaldo Vera, se ciñó en un principio en el artículo 307 del Código Penal, que habla sobre la lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. En tal sentido, indicó la situación de indefensión, siendo que su defendido en un momento inicial no pudo ejercer adecuadamente su defensa, invocando que la calificación de haber seguido con ese tenor tendría que haber significado la extinción de la presente causa. En tal sentido, corresponde señalar que la querella presentó como acto inicial del proceso penal una querella como instancia de constitución a los fines de intervenir en el proceso penal y ser reconocido como parte de la relación procesal en dicha querella efectuada por el señor Alfredo Cáceres contra los acusados. Estableció puntos de referencia, así como calificaciones, en el que involucra el artículo 309 del Código Penal de tortura, amén del 307 del Código Penal, 309 del Código Penal, habiendo sido admitido esta querella sin que haya sido impugnado por la defensa, iniciada la acción penal pública por el Ministerio Público, siendo complementada con la intervención jurisdiccional de la querella, por lo que los tipos penales que fueron eje del procedimiento se abrieron y mediante ellos se estableció cuáles eran los ilícitos del cual la defensa debería de defenderse en tal sentido. Y digo esto porque, si bien es cierto, rige este sistema la querella adhesiva una interpretación el cual limite las posibilidades del querellante
de que establezca hechos y también una calificación, y de restringirla iríamos en contra de principios constitucionales, como de igual de acceso a la justicia, así como también las directivas interpretativas establecidas en el artículo 10 del Código Procesal Penal. Por consiguiente, habiendo dicho esto, no existe una causal concreta de nulidad. Incluso podemos indicar antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, como acuerdo y sentencia número 39 del 24 de febrero de 2009, firmado por Pucheta, Blanco y Bajac en forma unánime, y cuyo caso el agravio radicó en la condenación del principio de congruencia, en donde el Ministerio Público tipificó una conducta inicial para luego establecer otra en su acusación y para citar el fallo. Lo que se debe analizar ahora es si los hechos punibles con los cuales han involucrado a los hoy recurrentes son similares en su plataforma fáctica o son diferentes. Considera esta interpretación que no se puede alegar indefensión, considerando la imputación que versa sobre la lesión corporal en ejercicio en funciones públicas. Establecemos los elementos objetivos del tipo penal y reza hábilmente en su configuración típica en el tipo penal de tortura, e incluso compone por revisión en el contexto del artículo 309 que se refiere al mismo. Numerosos son los aportes doctrinarios donde señala un mal ejercicio de las funciones públicas, en donde el ciudadano es sometido a situaciones de constreñimientos, a sometimientos físicos y psíquicos. Primordialmente, tenemos relato de hechos en la imputación